Bueno, primeramente saludos a todos. Mi nombre es José Giovanni Pérez Pérez y a continuación les voy a mostrar y explicar cómo realicé esta práctica. Básicamente es para mostrar cómo es el funcionamiento de un relé. Lo que yo utilicé son los focos de 120 voltios, dos sockets y yo utilicé un relevador automotriz de 5 patas, un apagador y cables del calibre 16. Una fuente de alimentación con regulador de 12 voltios de 1 amperio y otro enchufe de una televisión, que este es el que va conectado directamente a la corriente alterna, es decir, a la corriente eléctrica de la casa. Bueno, primeramente ubiqué las patas del relé para saber cuáles eran los contactos normalmente abiertos y cerrados, los contactos de alimentación de la bobina y el contacto común. Primero conecté los contactos para la alimentación de la bobina del relé, que son el 85 y 86. El contacto 86 del relé, que es el cable blanco, lo conecté hacia el apagador. Después del apagador lo conecté a la fuente de alimentación de 12 voltios. Después el contacto 85 del relé, que tiene el cable negro, también lo conecté a la fuente de alimentación de 12 voltios. La fuente de alimentación sirve para que la corriente de casa, que es corriente alterna, la convierta en corriente directa, que es la que suministra al relé, ya que como es automotriz consume corriente directa. Esto se logra con ayuda del regulador, que tiene la fuente de alimentación. Después conecté los contactos normalmente cerrados y abiertos del relé. El contacto normalmente cerrado es el 87A. Conecté este contacto 87A del relé, que tiene el cable rojo, hacia la parte positiva del foco, que es el cable negro. Después el contacto normalmente abierto, que es el 87, que tiene el cable amarillo, lo conecté también a la parte positiva del otro foco, que también tiene el cable negro. Después el contacto común del relé, que tiene el número 30 con cable azul, lo conecté directamente a la corriente alterna, como se puede ver aquí. Yo utilicé un enchufe de televisión. Después la parte negativa de los focos que tienen el cable blanco, los conecté igualmente a la corriente alterna con con el mismo enchufe de televisión. Ahora que ya tengo el circuito, lo conecto. Entonces, como se puede ver, se enciende el foco, que está conectado al contacto normal cerrado, que es el del cable rojo. Como está cerrado, la corriente pasa directamente, energizando el foco, como se puede ver. Entonces, al presionar el interruptor, se energiza la bobina, actuando como un electroimán, y cambia las posiciones de los contactos. El normalmente cerrado cambia a normalmente abierto, haciendo que el foco encendido se apague, y el contacto normalmente abierto cambia a normalmente cerrado, haciendo que el otro foco apagado se encienda, como aquí se puede observar.
Bueno, el relevador es útil para activar un circuito que tiene un consumo considerable de electricidad mediante un circuito de pequeña potencia de 12 voltios que manta la bobina, como aquí se puede ver en este circuito. Las aplicaciones de los relevadores en la industria serían como por ejemplo, en los botones, parada de emergencia para frenar una máquina que se encuentra dañada y no cause daños al personal que la opera. Se pueden usar para la detección de fallas en controles a dos manos, cableados y circuitos de protección de contactores. En la industria automotriz son utilizadas como un interruptor que controla el paso de corriente eléctrica, permitiendo así que los diferentes accesorios del automóvil funcionen, solo cuando es necesario, como las luces, el sistema de inyección, etc. Otra aplicación son como multiplicación de contactos, amplificación de potencia, cambio de tensión. Se utilizan para la selección de circuitos, si existe más de un circuito en un sistema. Se utilizan en los controladores de señales de tráfico, controladores de temperatura. También se utilizan para controlar los interruptores del motor eléctrico. También los relés no solo se utilizan en los grandes circuitos eléctricos, sino que también en los circuitos informáticos para realizar las operaciones aritméticas y matemáticas de los mismos. Bueno, esto sería todo. Gracias.